Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este último trigger del año de 2024. Hoy tenemos a un gran invitado. Muchas gracias, Diego. Diego Carbonell, diseñador, con un doctorado justo en los temas que vamos a charlar hoy. Eh, y bueno, vamos a empezar a hablar de esta temática de innovación que cuando lo estábamos organizando decíamos tal vez debió haber sido la primera temática que debimos haber tocado cuando empezábamos Trigger Talks, ¿no? Les recuerdo una vez más que estos son comentarios y percepciones personales, ¿no? No tienen nada que ver con las organizaciones con las que trabajamos. Y bienvenidos a este espacio. No sé si alguien quiere empezar o les voy a dar primero cuando yo estaba escribiendo los comentarios, lo primero que se me vino a la mente es, oiga, ¿será que nosotros damos muchas vueltas de lo que hacemos, de cómo lo hacemos, ¿no? Digamos que se me vino a la mente cuando uno estudia diseño y empieza a filosofar, ¿no? Recuerdo este libro que en la portada decía Design is Design, ¿no? Y todavía, muchos años después, seguimos preguntándonos, ya no de diseño, pero de innovación, ¿no? ¿Qué es innovación? Me gustaría empezar como preguntándoles acá si pudiéramos dar una definición, ¿cuál sería? Qué es innovar? No sé si alguien se quiere lanzar ahí sobre alguna definición o algunos puntos que deberíamos tener en cuenta a la hora de innovar. A ver, yo inicio porque los veo como tímidos. A mí me toca mucho en las clases y las reuniones esa misma pregunta, y esa pregunta yo la he como sorteado o toreado de tres perspectivas. La primera y la más sencilla es explicar el significado de la palabra. Y la palabra innovación está compuesta por tres palabras. Entonces, in, al interior, todo sale de la definición de yo querer hacer algo. Después, nova, que es hacer algo nuevo, y acción, ponerlo en acción. Entonces, desde la perspectiva de la explicación literaria, uno puede decir que innovación es que yo al interior ponga una nueva idea y la ponga en movimiento. Entonces, de alguna manera ya me compromete a que yo tenga que tomar un verbo, una acción o algo que yo lo ponga en movimiento. Adicional que eso de tener un sentido de novedad o de originalidad. Y después de eso de tener una decisión personal. Eso sería como una definición en términos de palabra. En términos técnicos, es creación de valor. Y ahí es donde entramos en otro tema de qué es valor. Y por eso algunas empresas ya ahora están trabajando con el enfoque del triple impacto, que es el tema ambiental, social y económico. El económico es el que más tiene explotado las empresas. Básicamente todas las empresas realmente existen y tienen motivaciones económicas, pues es el punto de transacción que se hace para crecer organizacionalmente o como compañías. El otro tema es el tema ambiental, pues que ya no es una necesidad, sino una, ¿cómo se dice? Una obligación para las compañías, y el tema social también, porque las empresas se han dado cuenta de que tienen un impacto mucho más que solamente facturar o de proteger al medio ambiente, sino pues que de alguna manera pertenecemos a un ecosistema y un tema social. Cuando entramos entonces en esa parte de creación de valor, pues lo que busca la innovación es crear valor. Si yo hago algo y de alguna manera no está creando ese valor, pues básicamente yo lo puedo de alguna manera clasificar en decir si es innovador o no es innovador. Y ahí es donde entramos en una línea muy difusa que para algunas personas empiezan a cuestionar si de pronto cambiarle el color a un producto, eso es innovación o no es innovación, y después ahorita lo vamos a profundizar más. Y la tercera definición es, digamos, una muy práctica que yo se la hago a los gerentes, y es entender que la innovación requiere dos variables importantes, una que sea algo nuevo y otra que genere beneficio o genere atracción o genere valor. Entonces, básicamente, si yo hago algo que no es nuevo, que pues de alguna manera no es diferente, pero está generando ingresos, pues básicamente no es innovador.
Y si yo estoy generando algo que es muy creativo, muy diferente, pero de alguna manera eso no está generando los beneficios tanto ambientales, sociales y económicos, pues tampoco está generando innovación. Eso es como yo tener algo muy novedoso guardado en un garaje. Entonces, esa es como cuando uno les explica eso a los gerentes, a ellos les llama mucho la atención porque dice, ah, entonces el tema es hacer algo nuevo y facturar, por ponerlo así en términos prácticos. Y entonces esas son las tres definiciones que yo de alguna manera facilito. La primera más en el punto de vista académico y motivacional. La última es más enfocada al tema como gerencial y corporativo. Y la segunda es un tema mucho más técnico donde podríamos debatir y profundizar mucho más, pero pues para ponerlo en términos prácticos de definición, esas serían como las perspectivas de explicar qué es innovación. Buenísimo, Diego, buenísimo. Y me hizo reflexionar mucho en las definiciones que dabas sobre lo que yo he practicado en temas de innovación, más de Human Center, ¿no? Más de diseño centrado en las personas. Cuando estábamos en este trigger, recuerdo que empezamos a decir, bueno, ¿será que son unas premisas mejor y no tanto un significado, ¿no? No sé si nos quieren compartir esas premisas que tal como lo mencionabas, hablábamos del color, hablábamos de tecnología, ¿no? Hablábamos de cuándo ese cambio se convierte en innovación. No sé quién quiere participar y contarnos un poco sobre esas premisas que fuimos construyendo alrededor de la innovación. Pues es que yo antes de pasar a las premisas, me quedé pensando en una palabra que mencionó Diego, que fue el tema de motivación, ¿no? Y es, claro, desde dónde la innovación es un esfuerzo grande, entonces creo que mucho de lo que se hace a veces en innovación con buena intención de motivar, ¿cierto? De hacerlo ver como algo chévere, como de ver la parte más creativa, la parte más de la idea y no tanto de la facturación, digamos, eh, has- ha hecho que muchos vean o en algún momento veamos la innovación como solo esa parte, ¿no? Como la parte de construir la idea eh, y no de ponerla en movimiento. Porque si somos realistas, ponerla en movimiento ya no es tan divertido en el sentido de se choca con la realidad, pisa más callos cuando tengo que ponerla en movimiento que cuando la estoy creando. Cuando la estoy creando tiene una gran capacidad de motivación del futuro que proyecta, ¿no? Yo tengo una idea y esa idea me proyecta un futuro. eh, que puede emocionar mucho. Y muchas veces esa motivación que se logra está desconectado de que trabajemos o hagamos más explícito el proceso de ponerle el movimiento, que al final va con una de las premisas que teníamos, que es el hecho de recordar que la innovación es un medio. Y creo que es una frase que usamos mucho y que si uno la dice nadie te va a contradecir, ¿no? Precisamente creo que las premisas que tratamos en el trigger fueron premisas que uno las dice y nadie las contradice, pero tampoco necesariamente estamos profundizando en ella todo lo que se requeriría profundizar en esas premisas. Como, ok, la innovación es un medio, pero en ese medio no solo está la emoción de la creatividad, sino está también el parto de ponerle el movimiento, ¿no? Claro, y el método y la forma, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Sí, digamos, cuando lo mencionaste motivacional es porque pues, cuando se habla de innovación hay como dos caminos. Uno que es el tema fatalista, donde uno dice innova o mueres o no sobrevives, que eso de alguna manera también es una falacia. Yo soy amante de la innovación, pero no me gusta vender la idea de que si no innovas no vives porque conozco empresas que simplemente con comprar otras empresas ya están innovando y no innovan, sino simplemente se apropian de las ideas de otras y es un ejercicio sistemático y eso es lo que están haciendo las grandes corporaciones, que de alguna manera relativamente están innovando, pero finalmente no están innovando.
Y está el otro tema, pues, que es el tema romántico, la innovación, que la innovación, pues, es el futuro, es el impacto, la sociedad, es todo, todo, todo como la parte romántica. Y por eso yo les digo que la innovación se llega de dos perspectivas, o sea, del amor o de por dolor. Hay gente que llega a la innovación porque básicamente está enamorado en la idea de ser de vanguardia y cambiar la historia y hacer cosas distintas y bueno, y creer en todo lo de la innovación. Y hay otras compañías que llegan a la innovación porque pues finalmente llegó un competidor muy fuerte y lo está arrasando y le toca de alguna manera hacer algo distinto porque o si no, pues la empresa va a fracasar, va a cerrar. Entonces, por eso yo digo que hay una, ¿cómo se puede decir? Una profecía que uno eche como la bonita, pero cuando lo que mencionó Verónica, sí es cierto, el camino de la innovación es un camino empedrado, que eso básicamente cuando la gente camina, camina descalzo y le duele y le talla y sangra bastante. Y es más, hasta entre más dolor y esfuerzo, pues también es mayor el impacto y por eso muchos gerentes en Latinoamérica no apuestan porque es de demasiado sacrificio y proyecta y veces a largo plazo. Me voy a subir en algo que acaban de decir los dos y fue la creación de valor, Diego. Me parece que tiene mucho sentido y entonces me voy a meter ahí, en ese lugar de profundización, porque tiene todo que ver también con lo que estaba diciendo Vero. Y voy a agarrar un ejemplo y es, primero, cuando la gente se enamora, así como tú dices, empiezan por amor, del fin de ese último lugar feliz, como vivieron felices por siempre porque innovaron, porque así es, ¿no? Vivieron felices por siempre, fue gracias a la innovación. Se imaginan ese final, pero el camino es súper borroso, no tienen ni idea cómo llegar allá, y se pegan de todo lo que pueden, se vende una idea muy estructurada que funciona divino en papel, pero al bajarlo a la realidad, pues es un poco lo que Vero dice, ¿no? Se acabó el romanticismo aquí, se acabó el amor, porque es un paso a paso que ya tiene que traer las ideas a la realidad. Pero, y entonces ahí parece que innovación fuera ideas. Si son ideas nuevas, sí, si no son nuevas, entonces no. Y entonces voy a usar un ejemplo que acabas tú de poner y es cuando unas empresas compran a otras empresas que tú dices, ¿será innovación? No, no es innovación, se están apropiando de las ideas de otra persona, pero yo ahí no sé, porque yo creo que eso es, yo también puedo innovar en modelos de negocio, y es, pues si yo puedo acelerar mi proceso de crecimiento a través de lo que los otros han ganado y han aprendido, pues más bien me concentro en que ellos me ayuden a avanzar un poquito en este proceso doloroso de instalación de la capacidad y voy mirando un poco más a ver cómo me acerco al fin último. Entonces, ahí es donde empiezan a traerse cosas muy borrosas. Ideas no son solo ideas de productos, ideas no son solo ideas de procesos. Idea también es hay una empresa muy grande, la panificadora más grande del mundo que crece gracias a que compra las empresas empresas que están muy bien posicionadas en los mercados en donde quieren entrar, entonces entran con un conocimiento del cliente ya adquirido a través de una empresa que ya está instalada, conoce todos los procesos de producción y se concentran entonces en consolidar una marca más grande, más robusta, más poderosa, para que no sean entonces los que siguen a los demás, sino se vuelvan punta de lanza, pero a través de empezar como por debajo. Entonces les pregunto, ¿eso es o no es innovación? Porque para mí es darle la vuelta a cómo empezar a un negocio que no es el mismo camino de siempre, no es la línea recta. Es otra línea, y quién dijo que está mal. Es que aquí creo que la premisa que yo quiero agregar a esto son dos cosas. Primero, creo que no hay una fórmula mágica, no hay una única línea, ¿cierto? Y segundo, creo que los juicios también nos hacen mucho daño, como tener todo adentro, todo afuera, lo que está aquí, o sea, como los pensamientos em, que son de blanco y negro. Si estás aquí y haces estas tres cosas, eres innovador, pero si estás afuera y haces solo dos de tres, no, o ahí cómo tratamos ese tipo de cosas. Lo voto para que lo conversemos porque me quedé pensando en esos conceptos sobre lo que es y no es la innovación. Pues yo ahí solo tengo como una reacción rápida y es que, claro, depende, ¿no? Porque una,
Claro, si yo adquiero una empresa, ¿cierto? Y digamos que me apoyo en eso para construir mi capacidad, pero simplemente la adquirí y seguí, y lo que hago es fortalecer mi marca con esa capacidad ya instalada. Para mí no es innovación porque no es que estés reinventando el modelo de negocio. Otra cosa es si tú dices, yo adquiero esto y lo transformo y construyo utilizando estas mismas piezas, creo algo, ¿no? Y le hago una nueva propuesta al mercado. Pero si el consumidor ni se enteró que eso cambió de dueño o solo cambió de nombre porque adquirió una nueva marca, yo siento que ahí no hay una innovación y eso me lleva a pensar como que, claro, no es solo generar valor, sino cuál es el diferencial que voy a hacer cuando hago la nueva propuesta. Eh, que creo que es como desde la parte más técnica, la innovación siempre se dice que toda innovación tiene una característica de novedad, ¿no? Hay algo de novedad, hay un tema de impacto y hay otro elemento que ahorita se me olvidó, lo voy a buscar. Pero creo que si no hay esa novedad hacia el mercado, no sé si pueda hacer innovación o incluso hacia la interna de cómo están operando. O sea, si solo se adquiere, yo siento que ahí no hay. Mm, algo ahí con lo que dice Vero. Hay un modelito que he usado bastante, porque sí, es bien complejo traer una definición, ¿no? Sobre todo en diferentes, cuando son industrias muy distintas o la madurez en la innovación para esa empresa es muy distinta a otra que ya empezó, lleva años, pero un modelito que he usado es este de los tres horizontes, ¿no? Donde partimos del horizonte uno, donde trabajamos el core del negocio, ¿no? Y haces mejoras incrementales, chiquitas, o sí es en tu modelo de negocio, ¿no? Y esas mejoras normalmente pueden ser más medibles, ¿no? Porque seguimos trabajando con los mismos actores, los mismos modelos de trabajo, em, y se obtiene este valor económico, ¿no? Social ni hablemos porque son pocas las empresas que todavía se meten a trabajar el impacto social, pero social y ambiental también son dos variables impotentes, ¿no? Ya el horizonte 2 donde normalmente creo que las empresas con las que he trabajado se animan un poquito más, que es trabajar, ¿no? Productos y servicios o nuevos modelos de negocio, pero alrededor de ese core con el que están familiarizados, ¿no? Ahí es más difícil medirle el valor, ¿no? Que genera. Pero al final siempre llegamos como, puede ser a un business case medio forzado, ¿no? Como que la cartita a Santa Claus de lo que nos gustaría, ¿no? Recibir a partir de esas nuevas o alianzas o compra de tecnología o implementación de un nuevo modelo de trabajo, varias cosas, pero seguimos trabajando alrededor de lo que sabemos hacer. Y ya el horizonte 3 que es como el mundo mágico, ¿no? Donde hacemos algo completamente distinto y trabajamos nuevos modelos de negocio, pero fuera de nuestro core, ¿no? Cuando te metes a otro sector, otro lado, ya es un horizonte bien más lejano y ese es el que en lo particular es bien difícil de implementar porque ahí ya no te funciona el business case, ¿no? Ahí ya es una apuesta, ahí esa creo que es como el horizonte de los valientes en la innovación, ¿no? Que se avientan a ir a ese horizonte 3 sabiendo que en algún momento esa disrupción llegará, pero que realmente es una apuesta que hace la organización para explorar nuevos mundos, ¿no? Entonces ese modelo me ha funcionado. Y bueno, lo dejo ahí. Sí, y mira que escuchándote y volviendo a lo que decía Vero, eh, cuando empezamos este trigger pusimos una definición de hace 12 años que daba, recuerdo en la revista Harvard Business Review, que hablaba sobre este proceso de descubrir una oportunidad. Entonces, si volvemos al tema de yo soy compañía, compro otra compañía, estoy descubriendo una oportunidad. Pero allí hablan de diseñar una idea para aprovechar esa oportunidad, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo te devuelvo, Vero, tal vez al preguntarte, claro, si yo soy una compañía y estoy comprando otras, pero la forma de comprarlas, ¿sí? Se diferencia o la forma de negociación se vuelve diferente.
¿Será que ahí sí llego a lo que tú tal vez dices que no es innovación? ¿Será que allí al innovar en esa forma, será que sí? Porque es que también la palabra, no, uno la utiliza hasta cuando uno dice quiero innovar, no sé, en un proceso, quiero llegar a hacer diferente algo, a generar valor. Entonces la pregunta es si ahí sí se vuelve innovación, ¿no? Claro, ahí sería si lo pienso así, es como tú puedes innovar en ese modelo, como en ese proceso de negociación. No sé si entonces significaría que la empresa... Ya, entonces ahí viene la discusión de que la innovación tiene que ser adoptada por el mercado. Mm, cambia el mercado, porque ahí sería si es un B2B y es más una transacción, uno puede innovar en eso. O sea, yo también diría que sí, pero no sé si ya estamos estirando mucho el chicle Ah, de, claro, claro, de todo claro. lo que se puede innovar, ¿no? Yo puedo innovar en cómo me corto el cabello, no sé. Claro, claro. Pero mira que a mí lo que me hace pensar, escuchando el tema que decía Diego de compañías que tal vez compren otras, y escuchando Seth con el tema de los horizontes, en algunas industrias que lo tienen muy bien planteado, está esto de horizonte uno 2 3, ¿no es cierto? Vamos a ir a innovación ya sea disruptiva, ¿no? Eh, pero en temas al interior de las empresas, de las organizaciones, cuando uno puede llegar a innovar en retener talento, cuando uno puede innovar tal vez en procesos o con su gestión comercial, ¿sí? Lo que me hace pensar es si tal vez innovación ya se convirtió en una palabra donde uno la está utilizando en muchos aspectos, donde está creando un valor, pensando en los stakeholders, ya sea al interior o al exterior, donde esos horizontes que decía Seth y que vienen de libros de hace muchos años en temas de diseñar productos la mayoría de veces o servicios, ya deberían haber digamos, cada contexto donde qué sería un horizonte uno y 2 y 3 para una empresa donde innova en retención de talentos o una empresa que innova en temas de procesos. Entonces, no sé si la palabra innovación es la que ya se ha vuelto muy generalista lo que dices tú. ¿Será que cortándose el pelo? ¿Será que yo puedo ser innovador no sé, en X tema al interior de las empresas? ¿Sí? Mm. Mira, con lo que acabas de decir, voy a volver al ejemplo que colocaste, porque digo, claro, si fue una negociación de una vez y lograron como hacerlo de una manera distinta, yo creo que eso es más, casi que es la habilidad del negociador de lograr un buen negocio. Si eso se convirtiera en la forma en que siempre se hacen las negociaciones en esa empresa para adquisiciones, a lo mejor ahí podría ser una innovación, ¿no? Em, y yo quisiera volver a lo que decías de la definición de diseñar una idea, que era otra de las premisas que teníamos, ¿no? Que era como el diseño como aliado de la innovación. Y para mí el diseño siempre ha implicado que hay una intención en cómo pensamos las cosas y en cómo le damos cierta coherencia al producto, digamos, al objeto de diseño, entendiendo producto como servicio, modelo, lo que sea, ¿no? Pero cómo el diseño permite una intencionalidad en lo que producimos. Y yo creo que cuando utilizamos el diseño para innovar, hace que algo que puede ser muy genérico tenga como una intencionalidad y darle como cierta continuidad a lo que se está haciendo para que no sea un chispazo de algo que salió bien, sino que haya una cosa más continua. Me cayó ahí. Diego y luego Caro. Perdón. El tema de la innovación, esa definición es difícil, por eso yo les decía ahora, iniciando el tema, que yo tenía tres definiciones y lo más especial o paradójico es que esas no son pues, o sea, la verdad absoluta de la innovación y que la innovación es un concepto muy abstracto.
Para algunas veces, para algunas personas, la innovación, o mejor dicho, la innovación yo la puedo ver como un inicio, simplemente en generación de ideas, la puedo ver como un proceso de transformación y lo puedo ver como un resultado. Y en cada de esas tres etapas son cosas totalmente distintas. Digamos un ejemplo, en el inicio yo puedo decir que una lluvia de ideas es parte de la innovación y es correcto. Dentro del proceso, el pensamiento del diseño, el design thinking, pues eso ya es una metodología y está dentro del proceso de innovación centrado en el usuario. Y como resultado, veo los indicadores de gestión de una compañía, que es cuántos productos nuevos factura versus cuántos productos viejos, cuántos se creció en el mercado, cuánto se posicionó. Y como podemos ver, hay tres vertientes en una cosa tan pequeña y todo eso tiene que ver con innovación y por eso ese concepto también se volvió como muy como que lo han profanado de tanta manera que se volvió como un comodín. Si yo quiero decir algo corporativamente interesante, le incluyo la palabra innovación y eso se volvió un as para yo decir que eso que estoy diciendo es innovador porque incluye la palabra innovación. Y por eso ahorita también estamos debatiendo el concepto de si una empresa adquiere otra empresa, ¿eso es innovación o no es innovación? La respuesta correcta es depende. Depende de cómo yo lo vaya a medir, depende del resultado, depende de la transición de la empresa, depende del cambio. Tan sencillo como que yo hable de innovación según el tipo, yo puedo hablar de innovación de producto, puedo hablar de innovación de proceso, innovación organizacional, organización del mercado, innovación de modelo de negocio. Si yo hablo de novedad, ya me pasa un tema de innovación radical, innovación adyacente, innovación incremental. Y bueno, miren que todas esas cosas que he mencionado son innovación, pero son conceptos muy distintos entre ellos porque incluye unos temas de dependiendo si es el inicio, si es en el proceso o como resultado. Entonces, la respuesta es que cuando hablemos de innovación, sepamos bien cuál va a ser el alcance, cuál está siendo su impacto y también determinemos de que depende en analizar bien qué está sucediendo a través si el cliente lo percibe o no lo percibe. Porque yo también soy de los que creo y siempre le digo a la gente, usted está innovando en un proceso, pero si ese proceso es innovador para la empresa, pero si el cliente no lo percibe, para mí deja de ser innovador. Y he tenido esa discusión y esa discusión ha sido muy profunda y algunos gerentes no lo aceptan, pero yo sí creo que lo que una organización haga en términos de innovación lo debe percibir el cliente. Y, y si el cliente no percibe ese nuevo proceso, pues básicamente es una mejora dentro de la empresa, pero no es un proceso innovador. Pero también hay personas que sí defienden de que innovar al interior de la organización o cambiar un proceso al interior de la organización es innovación. Entonces ahí es donde depende del rigor. Y si nos vamos al manual de Oslo, esto va a quedar mucho más abierto y mucho más enredado porque la definición no es clara en el manual de Oslo. Se unieron todos los países a definir eso y cuando lo definieron quedó un párrafo abstracto que no define realmente qué es innovación. Y queda abierta la interpretación, ¿no? Y es un poco lo que tú decías, que cuando alguien quiere tener un discurso corporativo políticamente correcto y de alto impacto, le mete la palabra innovación y ya, pero, ojo, y ya queda bien parado, pero muy enrollado, porque nadie sabe cómo se ve, cómo se mide, cómo lo tangibiliza, qué hago con esto, ni idea. Entonces, oyéndolos, pienso yo que no es un concepto absoluto. Empecemos por ahí, porque si toda esta gente ni siquiera pudo llegar a definirlo, es porque no es un concepto absoluto. Creo que el tema de valor e impacto, creo que esas son dos palabras importantes dentro de innovación, ¿no? Valor e impacto, valor para quién, impacto en dónde, el impacto me permite medirlo, cómo lo mido, qué mido. Em, no sé si innovación entonces para hacerlo más abstracto y más interesante, sería más bien como una postura y una forma de actuar, y es un modelo de pensamiento en el que yo tengo muy claro, más bien, no es hacer cosas nuevas por hacer cosas nuevas, sino tener la premisa no de innovar, sino de concentrar mi negocio en uno o dos objetivos claros y todo lo que me ayude a llegar hacia allá de una manera
productiva y de pronto no tradicional pueda llamarse innovación. El, cuando tú me estabas diciendo, voy a volver a tu ejemplo, ver, mucho hay que hablar con el ejemplo de la compra de la compañía, el ejemplo de Diego que todos desarrollamos. Más bien, cuando tú decías, si esa compañía compra otra y, por ejemplo, tienen una forma propia de negociar, de pronto están innovando. Pero ahí me hace falta, por ejemplo, un pedacito. Sí, si es su propio manual, eso les genera más eficiencias, tienen más impacto, pueden vender mejor, tienen más economía, tienen procesos que son un poco más limpios, la cadena de producción de la nueva empresa, de la empresa adquirida cambia, tiene una inyección de capital y entonces sus empleados ya no se tienen que dedicar a apagar incendios, sino a pensar en cosas a futuro. De pronto eso no es claro y puede que el cliente ni siquiera vea que cambió la compañía, pero sí ve que pueden cambiar empaques, puede que no cambie la marca, pueden cambiar empaques, pueden cambiar cadenas de distribución, puede haber eficiencias en costos. Entonces, ese depende se vuelve un depende enorme. Yo no sé si estoy de acuerdo totalmente en que un proceso interno y sobre todo por lo que hemos trabajado en la cotidianidad, para mí un proceso interno sí es innovación, pero lo voy a enmarcar dentro de un contexto más grande. Cuando una compañía funciona bien al interior, eso se refleja al exterior en lo que recibe el cliente. No de manera explícita, su producto no cambia de ser azul a ser rojo, pero probablemente o va a llegar a una mejor calidad, o va a llegar más rápido, o va a llegar, depende de lo que estemos hablando, ¿no? O el servicio va a ser más eficiente, pero si las cosas al interior de la compañía, eso es un principio organizacional, ¿no? Si las cosas al interior de la compañía fluyen mejor, afuera la experiencia y lo que recibe la gente debería ser mejor, debería fluir mejor. El tema creo que aquí es saber cómo conectarlo. Si yo mejoro solo un proceso que me ayuda a medirlo, me ayuda a generar una eficiencia o una algo único y aislado que no impacta absolutamente nada más de la compañía, pues como nació, murió. Sí, puede ser muy novedosa la forma como lo abordaron, pero no tuvo un impacto más allá de ese círculo pequeño. Entonces, como, vuelvo a decir, estoy saliendo más confundida de lo que entré y no sé si y no sé si estoy aclarándole a la gente más con esta conversación, porque Pero, aquí ya estamos hablando de impacto y de alcance. Si yo soy una compañía B2B y le vendo a otras compañías y yo no alcanzo a llegar a ese cliente, yo tengo un montón de clientes en la mitad, yo tengo clientes internos, mi cliente final como compañía B2B es la otra compañía, pero ellos tienen otros clientes, entonces, ¿a qué cliente me estoy refiriendo cuando hablamos de impacto? Es que me parece que tiene muchas capas. Lo que sí creo, volviendo, y ya para cerrar esta conversación, que no estoy llegando a ninguna solución, sino más bien a una reflexión, es que creo que no es un término absoluto, creo que no hay una definición única, creo que es más una forma de abordar de abordar los problemas y de pensar, pero tiene que estar unido con una estrategia. No es innovar por innovar, es innovar ¿para qué quiero hacer? Para llegar a generar un impacto en quién. Eh, o para generarle valor a quién, valor de qué tipo. Me parece muy interesante todo lo que teóricamente se define desde los digamos, no los tres horizontes, sino estos tres niveles de valor, pero a veces cuando estamos en compañías mucho más industriales es muy abstracto y entonces se vuelve muy difícil llegar allá porque queda como encuadrado dentro de un marco, el valor social de una compañía que hace, no sé, algo, de nuevo, algo B2B, se vuelve como un discurso político, no se vuelve como algo real. Me parece que es muy complejo, me parece que es muy complejo. Entonces, para mí estamos abriendo más dudas que certidumbres. Pido perdón a la audiencia. Esto me genera muchas más preguntas, pero para mí ese es el gran valor de estas reflexiones, no hay una verdad absoluta, yo no la tengo y creo que ninguno de nosotros aquí la tiene y me gustaría dejar más bien ese mensaje, es que no hay un solo libro en donde esté la fuente de verdad. De esto es innovación y si tú haces un, dos, tres y la compras aquí, vas a llegar al éxito. Creo que por ahí no es más bien una forma de pensamiento y ahí sí usar las herramientas, creo yo. Pero ahí te lo dejo, Diego, para que me cuentes qué piensas. Y usted el resto. No, pero esa reflexión, o sea, es compleja y por eso yo, cuando empezamos a hablar de las definiciones,
Yo les decía, la académica, la de los gerentes y la técnica, yo me devuelvo siempre a los gerentes para que no se pierdan en esa teoría de la innovación, porque de verdad es bien densa. Y ahí estamos nosotros los expertos en innovación para ayudarlos a encontrarla. Y entonces básicamente es, usted señor gerente, usted señor empresa, dedíquese a trabajar en desarrollar algo nuevo y adicional que eso genere valor. Si usted está haciendo una fundación, ayuda a que eso tenga un impacto social, un impacto económico, un impacto ambiental y trate de que siempre pues lo que usted esté haciendo sea una cosa diferenciadora. Y cuando uno habla del tema de generar valor, incluye implícitamente el tema de que el cliente lo perciba, que la persona externa a la compañía lo perciba. Y si nos llevamos a decir si es B2B, B2C o bueno, cualquiera de tipo de organización, al final es el cliente que usted tiene como organización, porque pues finalmente la empresa que le vende a otra empresa, su cliente no vamos ahorita a decir que pues es el cliente natural, pues para esa compañía es la otra empresa y si la empresa lo percibe bien. Entonces esas dos cosas facilitan para que las empresas no se pierdan y básicamente estén enfocadas en que dedíquense a hacer novedades y también a veces me preguntan, bueno, y si yo copio la idea de Estados Unidos y la hago en Colombia, yo creo que esa discusión ya se tiene muy clara y es que básicamente si es nuevo para Colombia, pues es innovador, no necesariamente tiene que ser una idea totalmente nueva que no se haya aplicado en ninguna parte del mundo, también tiene grado de innovación y que eso al final, pues finalmente la gente se sacrifique un poco o quiera recibir ese servicio o ese beneficio y eso es lo que se genera la captura de valor. Con esos dos aspectos ayuda a que las empresas o las personas o en general el concepto de innovación esté alineado a esos dos principios, a la novedad y al tema de valor. Y entonces eso facilita para que no dejemos de alguna manera responsablemente el concepto de la innovación como tan abierto, tan ambiguo, que yo sé que sí tiene muchas aristas y muchos aspectos, pero eso de alguna manera ayuda a enfocar un poco más esta discusión, porque pues a mí me han salido con unas determinaciones de innovación que uno dice, y siempre cuando las devuelvo a esas dos restricciones, ayudan a acotar y a identificar si es innovador o no es innovación. Sí, yo creo ¿sabes qué, Caro? Cuando tú dices que tal vez, para los que nos escuchen y tal vez lean el trigger, queda esto más abierto. En el caso personal, sí me ayuda o me está ayudando esta discusión a entender dónde estoy yo, ¿sabes? O dónde estamos nosotros con respecto a innovación, porque Vero dijo algo bien interesante y que me conectó una vez más con cuando iniciamos este trigger con el tema de diseño. Cuando Vero decía que uno podía replicar, ¿no es cierto? Y me hizo pensar mucho al diseño, que cuando en la época nuestra, Caro, recuerdas que había todo este tema de qué es diseño industrial, qué es arte, ¿no? Y me acuerdo mucho cuando decíamos, bueno, es que se necesita hacer en serie, ¿no? A diferencia de un objeto de arte en el tema de diseño. Y decíamos nosotros, bueno, y entonces un cohete de la NASA es o no es un buen diseño, y uno reflexionaba y no, entonces hay unos planos, entonces se puede replicar, ¿no? Y yo creo que cuando Vero saca el tema de replicar, a mí sí me suena mucho, y vuelvo y digo dentro de mi definición, porque muchas de las cosas cuando estoy con clientes y lo hemos vivido, ¿no? Con un cliente que pues ha sido el proyecto más grande que hemos hecho, donde dice, yo necesito ver cómo replicamos estos procesos, cómo replicamos el llegar a nuevos productos, el generar valor, el tener ese impacto en las personas, pero a nivel global, ¿no es cierto? Entonces yo sí creo que lo que me ha ayudado esta discusión es igualmente saber pues dónde estoy yo o dónde yo tengo un marco donde para mí funciona y obviamente con las empresas que les ayudamos, sí he visto dónde no les funciona, ¿no es cierto? Y creo que aquí sí se abre mucho el mundo de la innovación, como el diseño, como las artes, como otras temáticas que tal vez es muy abstracto, pero también que cada uno va tomando como
qué es innovación, ¿no? Digamos que sí, sí me ayuda mucho también a, a entender y a tomar unos puntos, que era lo que queríamos también en el trigger, ¿no? No sé, allí estaba pensando también cuando Seth daba lo de los horizontes y quisiera preguntarte, Seth, sin decir el nombre, obviamente, del cliente, pero sé de un proyecto que estás trabajando hace varios meses en el sector financiero, ¿no? Cuando uno pone un proyecto a nivel ya interno, más allá de lo que decía Diego del B2B o quién es el cliente, eh, quería preguntarte por qué un cliente en temas de procesos o en temas de onboarding o el tema de implementar un nuevo servicio al interior, bueno, como queramos llamarlo, ¿por qué creen que nos llama a consultores de innovación? Porque, por ejemplo, uno podría llamar tal vez a un experto en procesos, ¿no? O un experto en dinámicas que pasan al interior de empresas, ¿no? Porque yo sí me he hecho esa pregunta cuando yo veo que más allá de diseñar productos o servicios, sino que son temas al interior de compañías, son temas de entrenamiento, en otras temáticas, ¿no? Yo sí me pregunto qué es lo que buscan que nosotros podemos generar, ¿no? Entonces quería preguntarte, porque sé de estos proyectos que estás trabajando, y tener tu perspectiva de qué es lo que ellos ven en innovación, ¿no? ¿Por qué les llama la atención el tema de innovación, ¿no? Creo que sabes qué ha pasado, como a nosotros, ¿no? Que ya en el trigger 7 8 es como, y bueno, ¿y qué es innovación, no? Y estamos haciendo este espacio. Creo que pese a que este cliente tiene madurez en construir cosas nuevas, no es un cliente que no sepa innovar, ¿no? Por así decir. Cliente que lo ha hecho ya varias veces en diferentes sectores, con diferentes productos y servicios y demás, pero llega un punto en el que como que necesitas volver al origen, ¿no? Y necesitas volver a, después de todos tus análisis de procesos, de proyecciones de venta y otro montón de data, ¿no? Que generas, es como, pero volviendo al origen, ¿qué es lo que quiere nuestro cliente? ¿No? Es todo esto lo que estamos haciendo como, y ahí un poco lo que mencionabas, Diego, ¿no? Y todo esto que estamos haciendo, ¿en qué le impacta al cliente, ¿no? ¿O por qué lo estábamos haciendo? Entonces, a veces ese reminder, esa alerta de, bueno, hago todo esto porque el impacto final es en que mi cliente se va a ahorrar dolores de cabeza, va a conseguir, alcanzar sus objetivos de esta manera, porque a veces creo que te pierdes, ¿no? Entre tanta información, tantos reportes, tantas como posibilidades, es fácil perderse, ¿no? Es fácil como olvidarte por qué lo estás haciendo, ¿no? Entonces creo que cuando nos llaman, extraer esa voz del cliente, y cuando hablo de la voz del cliente, sí hay como varios niveles o hay varias capas, ¿no? Está el cliente de ellos, ¿no? Que son, pueden ser como otras empresas, pero también el apoyarle a las empresas le ayudas a que los clientes de esas empresas también tengan un impacto, ¿no? Tal vez es más difícil medirlo porque es un poco más lejano, ¿no? Pero creo que es traer esa voz de cliente de manera fresca, de manera actual, porque tal vez en algunos casos muchas empresas hacen un proceso de investigación hace 2 años, pero pues la gente cambia, el contexto cambia y llega un punto en el que dices, pero esto todavía debería hacerlo así. Entonces, otra de las definiciones que he usado mucho, y tal vez es porque a veces es tan abstracto y tan confuso, como mencionas, Caro, y digo, no, pues que innovación es un mindset, ¿no? Es una mentalidad. Por eso es tan difícil explicarlo, ¿no? Porque no es como que te puedo traer acá y mira, esta es la innovación, ¿no? Te la doy, ¿no? Es como tan abstracto que yo a veces he dicho, ya es un mindset, ¿no? Si la persona tiene interés
desglosarlo, ya lo revisamos, ¿no? Lo conversamos más. Pero si no, pues es una explicación menos compleja, igualmente abstracta, pero corta, ¿no? Entonces creo que es eso, ¿no? Estos clientes nos han buscado para volver al origen, ¿no? Saber cuál es esa voz del cliente y sobre eso, pues saber por qué hacemos lo que hacemos. Va por ahí. Sí, justo, creo que eso que estás diciendo es un mindset que requiere ejercicio. No es algo como creo yo con lo que uno nazca naturalmente. O de pronto hay personas que tienen un poquito más de talento para conectar los puntos de una manera diferente, pero para darle estructura y llegar a eso que Diego estaba diciendo, ¿no? Em, y poder llegar a un resultado o tener ese impacto, creo que sí requiere un poco de ejercicio y me llamó mucho la atención una cosa que tú decías, Diego, que te ha tocado volver casi todo el tiempo en tus conversaciones y es a darle un marco. Aunque sabemos que esto es enorme, nos vamos a mover acá. ¿Listo? Todos sabemos que afuera hay un montón de cosas que el resto de la gente llama innovación, pero hoy nos enfocamos acá, porque entonces pasa lo que tú dices, Seth, y es que nos distraemos, y es que es fácil distraerse, si para nosotros que llevamos años trabajando en esto, todavía pues nos distraemos y nos podemos confundir con toda. Pero creo que para poder guiar un poco a la gente, conectarnos con hacia dónde quieren llegar ellos y desde ahí entonces dibujar ese marco dentro de todo ese mar de cosas que nosotros sabemos que es posible. Creo que ese marco debería ayudar entonces a que ese mindset se empiece a ejercitar dentro de un ambiente controlado con unos objetivos específicos. Y yo me quiero quedar con eso. Y es que para cada empresa vamos a dibujar un marco que les ayude a desarrollar ese modelo de pensamiento. Porque además de eso, como tú dices, Seth, yo no te puedo entregar la innovación y me voy. Y si algún día se inunda la oficina, se inundó la innovación y ya no supimos cómo más, sino que ya lo debo yo tener interiorizado y casi que es mi manera de pensar y no debería quedarse solo en la oficina. Esto, si hablamos con personas que lo han logrado, esto impacta la forma de abordar los problemas a nivel laboral, a nivel personal, cómo leo yo las diferentes situaciones. Pero creo que para empezar, eso es como aprender a montar en bicicleta con rueditas y en una calle que no sea empinada. Bajo riesgo, si me caigo me raspo poquito, vuelvo y me subo, tengo las rueditas y estoy dentro de un marco controlado, pero entendiendo que estoy desarrollando una capacidad que probablemente voy a poder extrapolar en un mundo mucho más ambiguo, pero que hoy veo dentro de esas posibilidades limitadas, que es lo que me agrega valor a mí y a mi cliente. Creo que yo me quedo ahí con un par de ideas. Eh, Uno es que si vas a hablar en abstracto, hazlo corto, que fue lo que dijo Seth. O sea, yo creo que eso es bien importante porque a veces hablamos un montón de innovación en términos abstractos con los clientes y entre nosotros mismos. Y si es abstracto, como que darle tanta palabra no aporta mucho, ¿no? Entonces, creo que la primera conclusión que me llevo es esa. Si va a ser abstracto, que sea corto. Y más bien busquemos formas de aterrizarlos al contexto específico en el que estamos trabajando. O sea, yo creo que, y era una de las premisas también del trigger, era esta que era la innovación siempre va de la mano de la ambigüedad o innovar es cuestionar y aceptar la ambigüedad. Entonces, pensando en esa premisa de innovar es aceptar y la ambigüedad y cuestionar, creo que debemos pasar de lo abstracto al aterrizaje muy rápidamente para cuestionar, ¿sí? Para decir, ok, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Qué va a significar innovación para nosotros en este contexto? Y como decía Caro, claro, nos pasa a todos que nos quedamos cómodos en una definición. Al final, lo conocido es cómodo y es bien humano querer quedarnos ahí. Entonces también puede ser, podemos caer también nosotros en lo cómodo o en la ansiedad, en el anhelo de tener una definición que nos haga sentirnos más cómodos en el día a día. Decir, ah, esto es. Y creo que trabajar en innovación es un poco abandonar esa comodidad todos los días y saltar a cuestionarnos, ok, hoy qué va a significar para este caso en particular, para este cliente, para este problema, qué va a ser, ¿no? Que ese concepto abstracto, ¿a dónde nos quiere llevar?
qué objetivo tenemos. Y Diego mencionaba en algún momento esto de que el cliente lo note, de que se mida. Yo creo que cuando ya hay una intención de medirse es porque sabemos qué estamos haciendo. Cuando no hay ningún indicador es porque no sabemos ni para dónde vamos, ¿no? Y no sabemos cómo lo vamos a medir. Entonces creo que es dejar esa innovación abstracta y desarrollar la capacidad de crear nuevas definiciones para cada contexto en el que estamos. Bueno, buenísimo. Pues bueno, para dar cierre a este trigger, no sé si alguien más quiera dar lo que se lleva, ¿no? Desde lo que charlamos, creo que hay muchas cosas, como decía, pero a mí la verdad sí me ayudó, me ayudó a conectar, ¿no? Y a tener digamos, ser mucho más asertivo y me llevo también lo que decía Vero, ¿no? Ser bastante, digámoslo así, eh, muy sencillo el lenguaje, ¿sí? Para hacer el marco, y me llevo ahí de Diego y Caro, el marco donde yo trabajo innovación, ¿vale? Yo les quiero agradecer por el tiempo, Diego, una vez más, por este espacio. Agradecer de una vez para este trigger a Caro, a Seth, a Vero. Ya este es nuestro octavo trigger. Espero que 2025 sean muchos más. Y bueno, también vamos a escuchar temáticas que de pronto quieran las personas que crean que discutamos, ¿vale? Así es que muchas gracias de nuevo. Que pase una muy feliz Navidad y nos vemos en el próximo trigger. Bueno, muchas gracias por la Gracias, Gracias. invitación. Saludos. Gracias. muchas gracias. Gracias, Diego. Gracias a todos.